El espacio geográfico es un lugar donde hay muchísimos componentes. Aquí vienen, por ejemplo, componentes naturales, sociales, políticos, económicos y culturales. Pero primero que nada, tenemos que entender qué es espacio geográfico, qué significa, qué significa espacio geográfico. Espacio geográfico es cualquier lugar en la Tierra, en el planeta, donde existe interacción entre los componentes, entre estos componentes que les menciono, que son cinco. Ahorita les voy a explicar cada uno. Y también tiene que ver con todos los cambios que ha sufrido el espacio a lo largo del tiempo a causa de nosotros mismos que somos parte de la sociedad, ¿no? Nosotros hemos modificado el, el, el espacio, ¿no? El mundo, a través de construcciones y destrucciones, no nada más de forma positiva, ¿no? Porque sabemos que el ser humano a veces podemos ser muy egoístas, ¿no? En pensar nada más en lo que queremos, pero no nos damos cuenta que estamos dañando, ¿no? El medio ambiente a la hora de tirar basura, la contaminación y esas cosas, pero eso va más adelante en las características. Ahorita vamos a ver qué es el espacio y cuáles son sus componentes. Primero, el espacio es el lugar donde existe interacción con los seres humanos y la naturaleza. Ese lugar se conforma por cinco componentes. Vamos a ver los componentes. El primero son los componentes naturales. La palabra natural viene de naturaleza. Todo lo que fue creado por la naturaleza entra aquí, en los componentes naturales. Pero estos a su vez se dividen en dos, componentes naturales bióticos y componentes naturales abióticos. El prefijo bio significa vida. Entonces, todos los componentes naturales que tienen vida se conoce como componentes naturales bióticos. En este caso serían los animales y las plantas. También entran aquí microorganismos y bacterias, flora y fauna, ¿ok? Y los componentes naturales abióticos son los que no tienen vida, por el contrario, siguen siendo componentes naturales porque son creados por la naturaleza, pero no tienen vida, como por ejemplo las montañas, las rocas, el clima, la temperatura, la tierra, el suelo, etcétera. Existen infinidad de componentes de estos tipos, ¿no? Pero yo más o menos les menciono los que ustedes conocen, los que ustedes pueden identificar más fácilmente. Los siguientes conceptos son los componentes sociales. La palabra social viene de sociedad. ¿Quién es la sociedad? ¿Quiénes forman parte de la sociedad? Nosotros. Entonces, todo lo que el hombre, todo lo que el ser humano ha venido haciendo a lo largo del tiempo, lo que les mencionaba ahorita, cosas negativas y cosas positivas, construcciones en la tierra, destrucciones en la tierra, contaminación, todo esto, todos estos conceptos vienen englobados en los componentes sociales. Aquí, por ejemplo, podemos observar una imagen de diferentes personas. Pueden estar a lo mejor platicando en una fiesta, platicando en una escuela, platicando en su casa, una convivencia familiar. Eh, a esto se le conoce como un componente social. El que tú convivas con otras personas en cualquier lugar se conoce como un componente social. También viene el dibujo de una escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela también tenemos contacto social. En la escuela también interactuamos con las demás personas. Ustedes como alumnos interactúan con los maestros. Ahorita es diferente, ¿no? Ahorita estamos así a distancia, pero en algún momento vamos a regresar y vamos a tener convivencia social y convivencia escolar, ¿no? Normalmente, como normalmente se hace. Y la otra imagen que viene abajo es una ciudad. La ciudad la puse porque ustedes saben que las ciudades y los edificios son construcciones que se hacen, no es algo que la naturaleza nos trajo. Entonces, ¿quiénes realizan estas construcciones? Los albañiles, los ingenieros, los arquitectos, ellos forman parte de una sociedad. Entonces, por eso son componentes sociales también. Todo lo que ha sido modificado por el hombre en el espacio geográfico son componentes sociales. Los componentes políticos tienen que ver con las formas de gobierno, con la distribución del mundo y de los países. Sabemos que el mundo se divide en continentes y a su vez se divide en países, se divide en estados, se divide en municipios. Dentro de los municipios hay colonias, hay calles. Entonces, esto es los componentes políticos, cómo se distribuye el mundo. Pero también sabemos que cada uno de estos espacios o formas de distribución hay alguien que las está organizando.
Nosotros tenemos un presidente municipal o alcalde, tenemos un gobernador del estado, tenemos un presidente nacional. Entonces, ellos se encargan de organizar. ¿Organizar de qué forma? De establecer leyes, establecer derechos, obligaciones a los ciudadanos. Entonces, imagínense si no tuviéramos a estos gobernantes, pues sería un caos total, ¿no? Entonces, afortunadamente vivimos en un país democrático donde podemos elegir quiénes van a ser nuestros gobernantes. Todo lo que tenga que ver con la distribución, estados, países, por ejemplo, cuando hablamos de división política, se refiere a la línea que marca un lugar y otro. Tenemos, por ejemplo, en la República Mexicana, si ustedes observan el mapa, hay una línea en la orilla que decimos es la frontera. La frontera es la que marca hasta dónde llega nuestro país y dónde empieza el siguiente país, ¿no? Que es Estados Unidos. Entonces, eso también tiene que ver con lo político. Por eso es que la línea esta se llama división política, se le dice división política. Los siguientes conceptos son los componentes económicos. La palabra económico tiene que ver con el dinero, con el dinero. ¿Qué hacemos nosotros para obtener dinero de manera legal? No, no, no estoy hablando de robar, no estoy hablando de asaltar gente y esas cosas, no. Estoy hablando de trabajar. Trabajamos. Trabajamos de manera, a lo mejor en algún oficio o en algún empleo, somos doctores, somos maestros, somos albañiles, somos arquitectos, somos plomeros, mecánicos. Existen infinidad de empleos en los cuales podemos trabajar, ¿no? Que al final de cuentas todos tenemos un objetivo en común, que es obtener ganancias, ¿no? Obtener ganancias. ¿Y para qué queremos el dinero? Lo utilizamos para satisfacer necesidades básicas como el comer, el vestir, el tener una vivienda y de vez en cuando pues darnos algunos lujos, ¿no? Y me regreso aquí. Siguen, por ejemplo, los componentes culturales. Cultural tiene que ver con cultura. Cultura, ¿qué es cultura? Tiene que ver con tradiciones, con costumbres, con gastronomía, con vestimenta, etcétera. No en todos los países tenemos las mismas culturas. Aquí, por ejemplo, yo les puse una imagen de una persona pintada de la cara como si fuera una Catrina. Sabemos nosotros que el 2 de noviembre realizamos una fiesta típica en México que es el altar de Día de Muertos y, y vamos a los panteones, llevamos flores y visitamos a nuestros seres queridos y se dice fiesta porque no es un día donde lloramos y perdemos a algún familiar. Claro que es triste, ¿no? Pero el día de la tradición se recuerda, ¿no? Se recuerda con buen ánimo, de manera positiva. Entonces se ponen las flores, se ponen velas, se ponen diferentes cosas que la misma cultura nos va diciendo. ¿Por qué? Porque a la hora de poner un altar hay una estructura la cual nos dice cómo debe de ir el altar, qué debe de llevar la foto del familiar, debe de llevar unas veladoras, debe de llevar una cruz, o sea, diferentes cosas, pero todo eso tiene que ver con la cultura. Hay países donde se lleva a cabo esta tradición, pero no se lleva a cabo de la misma forma que aquí. Y no en todos los lugares del mundo se lleva a cabo esta tradición. En muchos lugares no la conocen. Si ustedes han visto alguna vez la película de Coco, se van a dar cuenta de qué tan importante esa es la tradición mexicana, ¿no? Y incluso puedes buscar comentarios de la película que personas de otros países han hecho y se sorprenden de lo bonito que es, de la importancia que le damos a este tipo de culturas que ellos ni siquiera conocen o que no lo practican igual que nosotros. Así como tenemos culturas aquí nosotros y en otros lugares no, también en otros lugares tienen culturas que nosotros no. Por ejemplo, en Estados Unidos el 31 de octubre ellos llevan a cabo una fiesta que es la Noche de Brujas, que nosotros conocemos aquí como Halloween, ¿no? Esa es una tradición propia de Estados Unidos. Sin embargo, aquí en México la hemos ido adoptando. Los niños el 31 de octubre salen y piden dulces, se disfrazan, se pintan la cara, etcétera, pero no es una tradición que mucha gente apoye. Muchas veces la gente lo que hace es que ese día
las tiendas, en vez de darles dulces a los niños, cierran temprano y se van, o en las casas no salen. Ahí en Estados Unidos no, allá la gente sabe que ese día los niños van a andar por las calles y ellos se preparan, van y compran dulces y se ponen afuera de las casas o están esperando a que toquen su puerta para entregar los dulces, hacen fiestas de disfraces y muchísimas cosas, ¿no? En las escuelas hacen fiestas, concursos de disfraces también. Aquí también lo hacen, pero no es como, no es tanto como tradición, sino como parte de una fiesta que se puede hacer en cualquier época del año, ¿no? Otra cosa que también engloba los componentes culturales es la gastronomía, que tiene que ver con la comida. La gastronomía es la comida. Aquí en México tenemos comida típica como las enchiladas, los tacos, los chiles, las gorditas. Entonces, no en todos los lugares existe la misma forma de comer. Allá, por ejemplo, en otros lugares tienen sus comidas típicas que nosotros jamás en la vida nos imaginamos que eso comen. Hay lugares donde, por ejemplo, en Estados Unidos, volviendo al país este, ellos están muy acostumbrados a comer comida rápida y los tacos de allá son muy diferentes a los tacos de aquí. Entonces, la gente está acostumbrada a eso, entonces no tiene nada de malo, cada quien tiene sus culturas, pero aquí, por ejemplo, entra lo que es la multiculturalidad, la relación entre culturas. Si, por ejemplo, en Estados Unidos hay personas mexicanas que viven allá y ellos tienen su cultura bien fundamentada y ellos cocinan y ellos hacen sus propias comidas, puede que la gente de allá empiece a adoptar este tipo de recetas y se vaya haciendo parte de su cultura. Pero eso es en pequeños grupos, ¿no? No es como que de manera general tampoco. Es muy difícil poder imponer una cultura en otro lugar. Se puede adoptar poco a poco, pero no a grandes rasgos. Entonces, esos son los componentes culturales. Me falta también el de la religión. La religión también forma parte del componente cultural. Existen muchas religiones, pero nosotros conocemos más lo que es la religión católica porque es la que predomina más en el mundo. Y cuando somos pequeños, pues nos bautizan por medio de esta religión. Hay familias donde están acostumbrados a ir a misa todos los domingos, donde antes de comer siempre rezan para dar las gracias, donde antes de dormir también siempre rezan o cuando se levantan. Y está bien, o sea, cada quien tiene sus propias costumbres y no porque sea una cultura del país, todo el mundo tenga que tener las mismas culturas. Incluso dentro de las mismas familias aprendemos a adoptar culturas diferentes, aprendemos a decir, bueno, no sé, todos los domingos de este mes, de cada año, hacemos una fiesta así. ¿Por qué? Porque fue una idea o algo que se les ocurrió dentro de la familia y lo adoptaron propio de su cultura, pero una cultura pequeña, ¿no? Una cultura interna en una misma familia. Eh, Bueno, voy a dejar aquí el tema porque me interesa mucho que entendamos qué es el espacio geográfico y cuáles son los componentes del espacio geográfico. Me interesa mucho que identifiquen cada uno, que son los componentes naturales, sociales, políticos, económicos y culturales, y me interesa mucho que entiendan ejemplos de cada uno, porque de aquí va a depender la siguiente actividad. Ya en otro video les voy a estar explicando cuáles son las características del espacio geográfico. ¿Ok? Bueno, pues bye.